Doctor Santiago Nieto Castillo. Es licenciado por la Universidad de Querétaro y doctor en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Realizó un máster internacional en Derecho Penal, Constitución y Derechos de la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor, investigador y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Actualmente es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. De 2015 a 2017 fungió como fiscal especializado para la atención de delitos electorales, primer cargo en la historia de la institución que es nombrado por mayoría por el Senado de la República. En 2014 fue investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. De 2008 a 2013 participó como magistrado electoral regional, fungiendo durante 3 años como presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Autor de 9 libros, entre los que destaca Sin filias ni fobias, Memorias de un fiscal incómodo. Coautor de 6 libros especializados en materia electoral, autor y coautor de más de 40 capítulos para ediciones en la materia y de más de 60 artículos para revistas y diarios de circulación nacional. Conferencista de 600 ponencias a nivel nacional e internacional en temas como corrupción, argumentación jurídica, reformas electorales y delitos electorales. Doctor Santiago Nieto Castillo. Doctora Irina Graciela Cervantes Bravo. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, con mérito académico al mejor promedio de su generación. Maestría, doctorado y especialidad en Derecho Procesal y Justicia Alternativa por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España. Docente investigadora de la Unidad Académica de Derecho en la Universidad Autónoma de Nayarit. Docente invitada en el Centro Didáctico Euroamericano de Ciencia Política y Derecho Constitucional de la Universidad de Salento, Italia. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Nayarit para el periodo 2017-2024. Fue juez instructor de ese organismo jurisdiccional. Juez proyectista del Tribunal Electoral del Estado de Colima, secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a Presidencia de la Sala Constitucional Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit y secretaria técnica del Consejo Académico del Doctorado Interinstitucional en Derecho. Integrante del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, coordinadora de la Zona Centro de la Asociación de Magistrados Electorales e integrante de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Conferencista internacional en España, Italia, Francia, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Panamá, Ecuador, Perú y Costa Rica. Y autora de diversas publicaciones en materia electoral, constitucionalidad y justicia alternativa, entre otros. Doctora Irina Graciela Cervantes Bravo. Doctor César Lorenzo Wong Meraz. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, cuenta con las maestrías en Administración y Derecho Político. Realizó el Diplomado de Estudios Avanzados en la Universidad Complutense de Madrid y es candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Coruña de España. En la actualidad es magistrado del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua desde 2013, ratificado por el Senado de la República en 2015 y presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana para el periodo 2017 a 2021. Miembro del Consejo Directivo de la Universidad TecMilenio. Fue presidente de la Academia Nacional de Derecho Electoral, consejero electoral local para los comicios de 2007, 2010, 2013 y el extraordinario en ese mismo año. Jefe de Estudios Jurídicos, Sociales y Administrativos de la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de esta entidad, y de 2005 a la fecha, catedrático de la Facultad de Derecho, integrante de la Asociación Mexicana de Tribunales y Salas Electorales de la República AC, ponente a nivel nacional en foros, conferencias y seminarios de diversos temas de la materia electoral. Doctor César Lorenzo Wong Meraz. Abogado Carlos Mesa Viveros. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Puebla. Maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Maestrante en Políticas Públicas por la UAP.
Actualmente abogado postulante y asesor jurídico de ayuntamientos en el estado de Puebla, abogado externo de la UAP. En 1997 fue síndico municipal. Colaboró en el despacho de Salvador Rocha Díaz, otrora ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue secretario de Gobernación en la gestión de Manuel Bartlett Díaz. Notario público titular número 56 por el Distrito Judicial de Puebla Capital. Renunció a la titularidad para desempeñarse como abogado postulante. Coordinó la contienda interna en Puebla del candidato del PRI, Manuel Bartlett Díaz, a la presidencia de la República. Diputado local de la 55ª legislatura y presidente de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales. Presidente del Comité Municipal del PRI. Consejero político nacional por ese instituto político. Y en 2019 nombrado por el entonces candidato a la gubernatura, hoy gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, vocero de la campaña Juntos Haremos Historia. Catedrático en materia de amparo y derecho constitucional en la UAP, conferencista nacional e internacional, columnista y colaborador en diversos medios locales, nacionales e internacionales, así como revistas especializadas en derecho. Abogado Carlos Mesa Viveros. Históricamente en nuestro país han sido positivas en el ámbito del federalismo. Yo podría mencionar algunas de ellas, como el tema de la paridad de género, como el tema de la obligación para poder juzgar con perspectiva intercultural, como el tema de la laicidad en todos y cada uno de los asuntos públicos. Sin embargo, hay algunos otros que no me queda el convencimiento absoluto de que hayan sido provechosos para el sistema federalista. El tema muy concreto de la atracción y de la asunción de la elección por parte del Instituto Nacional Electoral, a pesar de que está establecido en la Constitución, derivado de la última reforma constitucional o la penúltima en 2014, si bien es cierto, lo tenemos en nuestra norma fundamental, pero de manera clara incide también en el principio del federalismo, y habría que reflexionar si todo esto ha sido de manera positiva, ha sido de manera negativa, y si va a seguir construyendo en ello. Tenemos ahorita una gran efervescencia por la gran cantidad de propuestas de iniciativa de ley, de reforma constitucional inclusive, para poder adecuar nuestro sistema electoral con miras a las próximas elecciones. Me parece que son arriba de 51 propuestas en la Cámara de Diputados y otras tantas en la Cámara de Senadores. Una de ellas trata sobre la propuesta de desaparición de los organismos públicos electorales locales, y con una grave afectación también a los tribunales electorales. ¿Qué tan bueno es esto? ¿Puede prosperar? ¿Es viable? ¿Bajo el principio de austeridad? ¿Es suficiente para ello? Estas y otras preguntas van a ser respondidas el día de hoy por nuestros ponentes, que como ustedes ya vieron son ponentes de lujo, grandes conocedores del tema. Sin más, yo quisiera darles la bienvenida nuevamente y pedirles que nos permitan pasar un pequeño video para poder establecer la semblanza curricular de cada uno de nuestros ponentes. Bienvenidos nuevamente y auguro el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Palabra a nuestros ponentes para que puedan hacer su exposición. Quiero reconocer y darle la bienvenida al maestro Hugo Manlio Huerta, quien es subconsejero jurídico del Ejecutivo de Estado y representante personal del gobernador Miguel Barbosa. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias por tu asistencia. Destacar también la presencia y agradeciendo de magistradas y magistrados de los diversos estados de la República Mexicana, como es el estado de Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Sonora, Chihuahua, Guerrero, y están con nosotros también, a quien les agradezco muchísimo, dos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Sala Regional Ciudad de México, el magistrado José Luis Ceballos, y la magistrada Eva Barrientos de la Sala Regional Jalapa. Bienvenidos, magistrados, muchísimas gracias por su asistencia. La Ciudad de México también está con nosotros. Gracias. Y si no tienen inconveniente, le daríamos la palabra en primer término a nuestra representante femenina, la magistrada Irina Cervantes. Adelante. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes.
agradezco la caballerosidad de ser la primer ponente en un sínodo de grandes investigadores. En verdad es un privilegio compartir la mesa con el doctor Santiago Nieto, agradecer desde luego la invitación al Pleno de este Tribunal Electoral de Puebla. Son ustedes muy afortunados de tener un tribunal técnico, profesional, pero sobre todo de grandes personas con una gran calidad humana. Gracias, Gerardo, gracias, Norma, y gracias, magistrado Ricardo. También, desde luego, destacar la presencia y agradecer a mi presidente de la Asociación de Tribunales, magistrado César Won. Muchas gracias también por estar siempre impulsando el fortalecimiento del federalismo electoral, y a nuestro abogado también, Carlos Mesas, que nos acompaña en esta mesa del Presidium. Y a mis colegas de los diferentes estados, a los magistrados de las diversas salas regionales, al representante del gobernador y a todos ustedes que nos hacen el favor de invertir su tiempo en acompañarnos en esta sesión. El tema que quiero compartir con ustedes es reflexiones en torno al federalismo electoral. Mi ponencia, estas ideas, que a partir de las ideas surgen más dudas, la he estructurado en tres partes. Primero, tenemos que hablar un poco de los antecedentes del sistema federal, luego el diseño constitucional, para entrar de lleno en los claros oscuros que tenemos en la materia electoral. Así, podemos decir que el sistema federal es una forma de Estado que se asume en nuestro país vecino del norte. Estados Unidos, desde la Constitución de Filadelfia de 1787, instituye elementos propios del constitucionalismo, porque por primera vez nos da una constitución escrita y establece esta forma de Estado, que es a través de las 13 colonias. Y este punto es bien importante, porque no es lo mismo cómo surge el federalismo mexicano y cómo surge el modelo norteamericano, que es, digamos, el modelo que nosotros tomamos como base. ¿Por qué? Porque estas 13 colonias eran colonias muy fuertes que se instituyeron en principio al emanciparse de Inglaterra. No querían los elementos que tenía el sistema jurídico del common law, que ellos si bien adoptan el sistema del common law, pero su forma de gobierno no le dan la primacía a la monarquía, y sí se lo dan a Poder Judicial y a un Ejecutivo fuerte a través de una Constitución y de otro elemento fundamental, que es el límite del poder. Entonces, también hay otro elemento dentro de estas 13 colonias americanas, que es el económico, porque cada una era gran productora del algodón y surgen como una confederación, y fueron los federalistas Madison, Hamilton y Jane que inspiran a través de sus ensayos la fortaleza del federalismo, ¿no? Entonces, esta composición es bien importante. No fue fácil tampoco tener el federalismo en el estado vecino. Hubo una gran guerra de secesión, más o menos en los años de 1861 a 1865, que digamos, estaba en pugna los que pugnaban por el federalismo y los que no. Pero también tiene otro elemento clave dentro del sistema federal norteamericano, que es la prevalencia del poder judicial. Un poder judicial fuerte, y también surge, o cuando se convence a las colonias de pasar de confederación al federalismo, lo hacen por un bien común, porque haya una protección de cada esas colonias al unirse. Por tanto, se vuelven colonias muy fuertes y con facilidad para resolver conflictos entre ellas, para que el comercio se diera con gran utilidad y, sobre todo, recordemos que en ese tiempo había muchas guerras, protegerlas de las invasiones externas. Bien, si extrapolamos esto, bueno, en México, como bien nos lo decía el presidente Gerardo, a partir de la Carta Independentista de 1824, vamos perfilando el federalismo. Con la del 57, si bien desapareció el Senado, es decir, los senados que nos representan a nosotros, las entidades federativas, en el 36 y en el 42-47 se viene el Estado central. Entonces, ya con el 57 y el 1917 perfilamos el federalismo, pero al menos territorialmente. ¿Por qué? Porque, como bien nos señala el doctor de la Garza, bueno, somos un Estado federal,
pero con problemas típicos de un Estado unitario o centralista. Por tanto, otro elemento, o dentro del elemento fundamental que tenemos que tener, es que al Estado federal lo caracteriza ese gobierno constitucional. Es decir, el cimiento del edificio debe estar en un gobierno limitado y sobre todo un gobierno de leyes, porque lo contrario a un Estado de Derecho es un imperio de voluntad irresponsable y absolutista. Así, Peter Haberlas, el gran teórico alemán, nos dice que el Estado federal alemán se caracteriza dentro de la libertad, es decir, la libertad federal que pugna en el Estado alemán, y libertad y democracia, y dentro de este Estado federal lo importante es la división del gobierno vertical, es decir, que conlleva una aproximación de división del poder, pero también la proximidad con los ciudadanos, favorece el pluralismo político, divide el poder de forma vertical, favoreciendo el control, limitación de poder y evitando concentraciones excesivas en el centro del país. Bien, ¿cómo hemos diseñado ese federalismo constitucional nosotros en el Estado mexicano? Sin duda, nuestra federación está fundada por entidades federativas soberanas, autónomas en su régimen interior, y la competencia que no nos reservamos expresamente a los estados, pues se otorga a la federación. Así, en contrario sentido, les diría que entre más engordamos el artículo 73 de la Constitución Federal, pues menos competencias tenemos a nuestros estados. Así, por ejemplo, el sufragio, ya entrando en nuestra materia, es competencia de la federación. Pero otro dato que es importante tomarlo en cuenta, que los senadores, al representarlo generalmente, yo recuerdo que un poco de enseñanza positivista nos decían, los senadores nos representan a las entidades federativas a través del territorio. No, no solo del territorio. Los senadores, los que tenemos por cada entidad federativa, representan nuestra participación en el proceso de formación de la voluntad federal. Y esto es algo característico de la descentralización del poder. Un artículo que da los valores y los cimientos del federalismo mexicano, sin duda, es el artículo 40, porque nos actualiza nuestra soberanía, o como nos dice Guastini, nos da los valores fundantes del sistema federal, de todo el ordenamiento, y nos da su fundamento y justificación. Pero analicemos con detenimiento este artículo 40. Nos dice que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa. ¿Qué es una república? La forma de gobierno de república surge desde Roma, donde los senadores eran elegidos por populus romano, y entonces hace alusión a la res pública, contrario a lo que sería un sistema monárquico, representativa a través de nuestros representantes, democráticas, la forma de elegir periódicamente a través del sufragio libre, directo, a nuestros representantes. Laica, este es un tema muy importante que va en contra de un Estado confesional, la laicidad. Pero, ¿qué tan laicos somos? ¿Tiene poder o no poder la Iglesia en la decisión en ocasiones de nuestras elecciones, ¿no? Compuestas por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. Y la Ciudad de México también establecida esta federación según los principios de la ley fundamental. Y en este último párrafo, o en este último renglón, me quiero detener en los principios fundados, este federalismo, en los principios de la ley fundamental. ¿Como cuáles? Como libertad, dignidad, igualdad, legalidad, y un principio que el artículo primero lo recoge, que es el principio pro homini. ¿Qué significa? Derechos progresivos, que los juzgadores tenemos que maximizar derechos. No nos dice de qué nivel de competencia, si estatal, regional o federal. No, maximizar derechos es uno de los principios por el artículo primero constitucional.
Sin embargo, nuestros órganos federales, dando algunas desbandadas y olvidándose de criterios como el 912 del 2010, nos dice, desafortunadamente, yo creo que es una jurisprudencia desafortunada de la Suprema Corte de Justicia, que, por ejemplo, los tribunales constitucionales locales carecen de competencia para conocer asuntos relacionados con la violación de derechos de la Constitución Federal. O lo que es lo mismo, nos cierran la puerta para que los tribunales locales podamos interpretar la Constitución. Afortunadamente, esto no sucede en materia electoral porque ahora sí que tenemos una simbiosis muy interesante, pero el hecho de que la Corte cierre la puerta y nos diga no pueden conocer a los tribunales constitucionales locales de la Constitución Federal está yendo en contra no solo de la internalización del derecho, del principio que el propio artículo 40 nos da, los principios de esta Constitución, principio pro bonum, maximización de derechos. Pero es una de las primeras cosas que tengo que hablar en cuanto al diseño constitucional. Y luego, otra disfuncionalidad del federalismo que me parece que a veces nuestros sistemas, ese sistema que creamos para que nos protegiera a las entidades federativas, para que nos arropara, para que hiciéramos ese crecimiento paralelo, a veces parece que no. Parece que cuando se reforma desde la federación se olvida de las características propias de nuestras entidades federativas. Por tanto, si bien la reforma impulsa un constitucionalismo vivo, parece que se olvida de estas necesidades de buscar ese consenso para recibir la reforma constitucional en las entidades federativas y sobre todo para que el sistema federal y el local giren en armonía, que uno se alejan, se complementan, pero respetándose cada uno su ámbito de competencia y no una especie de imposición que parece venir siempre del centro del país. Y dentro de estas facultades con las que yo no estoy de acuerdo y que a veces el centro del país, digamos, del gobierno, asume para sí, es esa facultad de asunción que ustedes la conocen muy bien, que tiene el INE y que la utilizó en la pasada elección extraordinaria, que no fue una elección extraordinaria por causa de nulidad, todos ustedes, estoy en su estado que les voy a contar, y esa facultad del INE no es propia de ese fortalecimiento del federalismo, pero tampoco lo es la facultad que nos contempla el artículo 76 de la Constitución Federal, que dice que el Senado puede desaparecer poderes en los estados, ¿no? Porque entonces convierte al Senado en un órgano que puede llegar a resolver el nombramiento de un gobernador cuando hay una quiebra constitucional en las entidades federativas y durante mucho tiempo, sobre todo cuando estaba el partido hegemónico, sirvió como un instrumento de control de poder a las entidades federativas y se utilizó en muchas entidades, ¿no? Otro sistema un tanto sui generis que tenemos en materia electoral es el nombramiento de las autoridades, porque si bien los magistrados electorales somos nombrados por el Senado o los consejeros por el INE, el nombramiento, se planteó para un poco sacar las influencias políticas locales que pudiéramos tener en la jurisdicción electoral local. Sin embargo, bueno, esas influencias o esa politización, desde luego que se sigue dando en el Senado, pero sobre todo se olvidaron de un elemento clave que decía mi maestro, el doctor Jorge Carpizo, el poder de la bolsa. Es decir, nos dan el nombramiento, pero no nos dan el recurso suficiente y etiquetado para la autonomía de los órganos jurisdiccionales electorales. Entonces, es bien importante dotar de todo el complejo de diseño a las autoridades electorales locales. Y también esa facultad que tiene para sí el INE de remover consejeros. No quedan muy claras las causas que establece el INE cuando ya hay que remover a un consejero electoral. Todo esto trastoca, en mi entendido y en mi estudio, de acuerdo con la teoría, ese fortalecimiento. Porque finalmente, y con esto prácticamente quiero ir cerrando, ¿cuál es la eficacia de la justicia electoral en el fortalecimiento? Bueno, hay una estimación global del
95% de los asuntos que se resuelven en los tribunales electorales son confirmados por las instancias federales. Inclusive en el estado de Querétaro sé que fue el 100% de confirmación de recursos. Otro dato importante es que no todos los asuntos resueltos en la justicia electoral local se impugnan, es decir, somos tribunales que estamos ayudando a la protección de los derechos políticos electorales y también al equilibrio del poder. Y otra de las cosas que a veces las salas regionales o generalmente nos los mandan a los tribunales electorales es la verificación del cumplimiento de la sentencia. Este es un pequeño bosquejo de cuál es la eficacia y sé que el doctor César hablará, profundizará en los datos, pero también hay que tomar en cuenta, nosotros somos los que estamos día a día, cara a cara, ante los gobiernos locales, donde nos encontramos en muchas entidades federativas en concentrados cotos de poder, sistemas de partidos débiles, si bien hay un voto universal en nuestro país. Yo también esto lo atempero porque no se puede haber libertad en el sufragio cuando hay pobreza y carencia de materialización de derechos fundamentales. Entonces, es importante poner el contexto en el que nos movemos, la jurisdicción electoral local. Y finalmente, yo creo que es importante dejar de esa centralización judicial que se da no solo en la materia electoral, sino en todas las materias. Es decir, que no pareciéramos que las instancias locales somos instancias de pasos y que solamente puedan ser impugnadas las sentencias electorales por motivos tasados, como sucede en España con la casación, no por cualquiera. Es decir, cuando hay motivos frívolos no tienes por qué impugnar, están tasadas las causas de impugnación, porque ¿qué pasa? Cuando no se le da importancia a sus órganos jurisdiccionales electorales, se pueden oír voces como las que se oigan, hay que desaparecerlos, no hacen nada, no. Las cifras, la eficacia de los tribunales electorales y la resolución y la contribución de la armonía, yo creo que son los elementos que nos respaldan. Y finalmente, hay que demostrarle a la jurisdicción electoral federal que la tendencia de hoy en día de la globalización internacional del derecho es buscar hacia una justicia constitucional electoral multinivel, donde no sean los obstáculos de competencias y formalidades los que no maximicen los derechos del justiciable. Por el contrario, que todo sea un todo armónico y que, lejos de estar desechando o decir esto me compete a mí o no, hay que realmente darle una tutela judicial efectiva al justiciable. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Me siento verdaderamente orgulloso de estar en mi terruño, en mi ciudad, con la presencia del doctor Santiago Nieto Castillo, a quien le mandé un mensaje y espero que le haya llegado a través. Y de estar con los doctores César Lorenzo Wong, la doctora Irma Cervantes que me precedió, agradecer a la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana el haberme invitado a participar en un tema que es apasionante y que ha generado o ha dado mucha tela para el debate. El tema del federalismo, el centralismo, las reformas constitucionales y la necesidad o no de que finalmente en materia electoral, que es una de las, si no diría yo la rama del derecho más sensible porque abarca y recoge las voluntades y el sentir de los ciudadanos, del soberano. Ya decía Irina, la doctora Irina Cervantes,
hablaba con mucha elocuencia sobre el modelo de nuestra Constitución mexicana, que es recogido de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Hablaba de la necesidad de llevar a cabo una serie de interpretaciones a nuestra Carta Magna, y yo ahí hago una pausa para decir que algún constituyente, un diputado cuyo nombre se me escapa, el apellido no, Alcántara, decía que a la Constitución hay que tratarla con mano temblorosa. Es decir, no podemos nosotros tener las ocurrencias o la ocurrencia, como quieran llamarle, para tocar y trastocar y volver a trastocar nuestra Carta Magna, porque cada legislatura tiene una corriente que lleva o no a centralizar o federalizar o descentralizar o centralizar un tema. Decía bien la doctora que me antecede que basta con leer el artículo 73 de nuestra Constitución de la Carta de Querétaro para ver que es una retahíla de fracciones que podemos continuar llenando. Pero yo me iría también al tema del 41 constitucional, que más que una norma de un texto constitucional, parece la norma constitucional con su reglamento. Es decir, el 41 constitucional es un artículo que de verdad hay que tener mucha pasión, mucho amor al derecho, y hablo no de los abogados, porque todos estamos obligados a leer nuestra Constitución, para leer el artículo 41 de la Carta de Querétaro. Se habló de este proceso cronológico que hemos vivido desde 1812 hasta la Constitución de 17. Evidentemente, yo me detendré a tratar el tema del aspecto de la posindependencia, en donde esa lucha encarnizada entre los conservadores, los liberales, que apostaban unos por centralizar, otros por descentralizar facultades a las regiones, a los estados, se convertía verdaderamente en una trapisonda, en un embrollo que no solamente trascendía a lo eminentemente jurídico, sino aspectos de naturaleza violenta. Y con el nacimiento de la primera Constitución en 1919, empezamos a darnos cuenta que el transitar del aspecto soberano democrático va permitiendo que se vayan aclarando una serie de situaciones, como el voto secreto, como conceptos tan importantes como la certeza jurídica, la legalidad. Y decía Irina, cuando hablaba de, para mí, el artículo primero constitucional, que es la inmensidad del artículo primero constitucional, diría un jurista poblano, porque derivado del artículo primero constitucional surgen una serie de principios constitucionales que es verdaderamente terrible ver que en materia jurisdiccional no son atendidos. Habló del principio pro persona, el principio pro homine, pero nos olvidamos de una serie de principios que nos darían muchísimo tiempo para hablar y debatir, ¿no? La interpretación conforme, la tutela judicial efectiva, el acceso verdadero a la justicia, la no discriminación y una serie de principios que también tienen que ver con la materia electoral, como la equidad, como la certeza jurídica. Y qué decir de Puebla, que Puebla ha tenido un parto doloroso. Somos conscientes y somos testigos de que en Puebla vivimos un parto doloroso en esta nuestra democracia.
He venido siguiendo muy de cerca las propuestas que hacen algunos legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y parece mentira, pero rebasan más de 100 las iniciativas, y en ellas se concentran en temas que hoy discutía con compañeros que están acá presentes, magistrados de otros estados. Se reducen al aspecto austeridad, como si fuera verdaderamente el aspecto de la austeridad el meollo del problema electoral. Si bien es cierto que se ha criticado mucho que México o la democracia mexicana se ha regido por esos abusos excesivos en el dispendio de recursos económicos para llevar a cabo las elecciones, creo que en una de las propuestas que leía decía que si se centralizara los procedimientos electorales y la democracia concretamente electoral, habría un ahorro de 7,000 millones de pesos sin elecciones. Y en el año de la elección habría un ahorro aproximadamente de 5,000 millones de pesos. Creo que esto es un comentario obiter dictum, o dicho sea de paso, porque creo que hay un fondo mucho más importante, y lo tocaba, reitero, la doctora Irina. Los estados son soberanos en su régimen interior, tienen la facultad de crear sus propias leyes, y creo que este mosaico plural que hay en nuestro país para conducirnos en la democracia de cada región es distinto. No podemos uniformarlo, no podemos establecer una misma línea para que el control se tenga centralizado, y que sea a través de un centralismo el que se lleven a cabo los comicios a futuro. Soy partidario, sí soy partidario del respeto a la autonomía, a las autonomías de cada uno de los estados, a la manera de conducirse, a la manera de legislar y de establecer cuáles van a ser los derroteros que tendrán que llevarse a cabo para organizar sus elecciones. Y reitero, es un tema tan sensible como el tutelar la voluntad de cada uno de los ciudadanos, Entonces, no me quisiera meter ni entrar más allá en este nuevo paradigma constitucional que nace a partir de las reformas de 2011, en donde el control difuso de la convencionalidad, el control de la constitucionalidad ex oficio, que incluye a todas las autoridades jurisdiccionales, y que de alguna manera han dado paso a una serie de aplicación por parte de los juzgadores de normas tanto de derecho externo, que en nuestro caso ya son vinculantes con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como de derecho también externo. El ejemplo es la Corte Europea de Derechos Humanos, que son orientadoras, pero que en nuestro país la Corte llegó a definir que en materia electoral no podría una autoridad judicial participar o no en el aspecto electoral. Recuerdo haber escrito un artículo en 1999 relacionado con el tema del voto ciudadano, por ejemplo, que al parecer es novedoso. Sin embargo, ya hay un antecedente por ahí de 1904 de los ciudadanos que querían formar parte, en 1934, que querían formar parte de un evento comicial en donde no tuvieran que ser nombrados por un partido. Y me acuerdo, y voy a traer aquí a esta charla,
el caso de Castañeda Gutmann, que en 2004 se inició y se llevó a la Comisión Americana de Derechos Humanos y posteriormente, después de calificar el grado, fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y le terminó dando la razón. Le terminó dando la razón porque se consideró que se violaban sus derechos consagrados en el artículo 35, fracción segunda, reformado precisamente este año 2019, que permite ya al ciudadano participar en los comicios electorales. Sin embargo, el ciudadano, el soberano, el sufragante, en muchos casos está ajeno a todos estos avatares y acontecimientos que existen en materia electoral y se confunden muchísimo con el tema de la competencia de los tribunales locales, con la competencia de los tribunales federales. Ya vivimos aquí en Puebla un ejemplo de ello y sin embargo sigo pensando y lo pienso de manera firme que en nada va a abonar ni nos va a llevar a ningún lado el hecho de que por un concepto de austeridad o de ahorro se tengan que asumir las facultades que le corresponden a los organismos locales que han venido trabajando de una manera impecable. Y ahí está el ejemplo de Querétaro, ¿no? Las resoluciones de Querétaro que en un 100% fueron ratificadas, como han sucedido en muchísimos estados que han sido también ratificadas con sus vaivenes o sus variopintos en cuanto a las resoluciones, y no me voy a meter en temas espinosos que todos saben a qué me refiero, pero creo que han hecho bien sus deberes los organismos autónomos electorales. Soy, reitero, partidario de que este asidero constitucional en el que vivimos y que hoy nos tiene transitando en nuestra democracia mexicana tiene que permanecer sin que se centralicen facultades de naturaleza electoral. Cuando la tendencia desde la época de Zedillo, no se me olvida, en su plan estatal de desarrollo era el descentralizar, el llevar a cabo una reforma del Estado, que por cierto les recomiendo, compren el libro de Porfirio Muñoz Ledo, editado por la UNAM, que es la reforma del Estado, que ahí se quedó ahí, y que tenía como consecuencia el llevar a cabo una depuración, un saneamiento a nuestras instituciones en general y mucho más en materia electoral. Aunque por ahí hay un concepto que no comparto con el señor diputado Porfirio Muñoz Ledo, porque dice, es a partir de aquel fraude de 88 en el que no me quiero meter, pero ya lo toqué, en donde los ciudadanos se empiezan a preocupar y entonces se hace necesario que haya un cambio radical. Tenemos que cambiar de manera radical, pero jamás se toca el tema del dispendio de los recursos para llevar a cabo una reforma, para llevar a cabo una elección. Y dicen, los partidos tienen designados una determinada cantidad de recursos para su proceso electoral. Y entonces la gente se sigue chupando el dedo y dice, bueno, pues caray, qué campaña tan buena hizo fulano y vengano con tan poquita lana, ¿no? No es posible que nuestra democracia mexicana siga campeando el poder económico, el poder del dinero, y que los partidos y que los candidatos terminen ganando de acuerdo a las cantidades estratosféricas o no que puedan tener en apoyo al desarrollo de su campaña, con independencia de que si existe un control o no existe un control, eso no importa. Para mí la esencia de mi participación, donde yo quería centrar mi participación, era esa dicotomía que existe entre el grupo de diputados y senadores que están por la federalización o la centralización, perdón, del tema electoral, para que sea el INE otrora IFE,
el que regule y nos uniformemos en materia electoral y transitemos hacia una democracia eminentemente federalista, o que dejemos que los organismos autónomos de cada uno de los estados se sigan rigiendo por sus propias leyes, por soberanía, por el respeto a las decisiones de sus legisladores. Y yo dejaría hasta aquí para no aburrirlos más el tema. No sé si vaya a haber alguna sección de preguntas y respuestas, porque sí me gustaría, y no es que me hale así los bigotes para contestar, pero me gustaría que hubiera una sección de preguntas y respuestas. Reitero, espero que el mensaje que le mandé a mi querido doctor, que lo vengo siguiendo porque está muy joven desde hace mucho tiempo, se lo haya dado mi amigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero saludar en primer término a la magistrada de Sonora, a mi amiga Patricia Salazar, gracias por estar aquí. Saludo también a los magistrados de Tlaxcala, a su presidente, a Luis Manuel, a José Lumbreras, gracias como siempre, amigos, de acompañarnos en los eventos de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. De Hidalgo, a su presidenta, a María Luisa Oviedo y al magistrado Manuel Cruz, gracias como siempre, aliados de la asociación. De Morelos, al magistrado Carlos Puc, gracias, a la magistrada también, gracias. Magistrado de la Ciudad de México, el magistrado Gustavo Ansaldo, gracias compañero por estar siempre con nosotros. Al magistrado de San Luis Potosí, a Rigoberto, gracias. Al recién estrenado presidente del Tribunal de Tabasco, tierra de presidentes, un gusto saludarte, Rigoberto, gracias. De Guerrero, al magistrado Ramón Ramos Piedra, gracias. A mi amiga la magistrada Hilda, un placer siempre. La magistrada Gabriela Nieto, también Castillo, gran aliada de la asociación y secretaria la misma. Saludo con mucho gusto de la Sala Ciudad de México al magistrado José Luis Ceballos Daza, gracias por estar aquí. A mi amiga también de la ciudad de Jalapa, de la Sala Jalapa, a Eva Barrientos. Saludo con mucho gusto a todos los consejeros y consejeras de los diferentes institutos estatales electorales que nos acompañan. Siempre un tema importante del federalismo y sobre todo aquí en Puebla, donde venimos a discutir este tema. Saludo al fiscal de delitos electorales en el estado de Hidalgo, a mi amigo Sergio Zúñiga, gracias amigo también. Y como siempre se me va alguien, ahorita me van a regañar, pero trato de decirlo siempre con mucho entusiasmo, porque todo el mundo hace un esfuerzo por estar aquí. Y hoy vienen cerca de 20 y tantos magistrados de diferentes partes de la República a este gran evento que convocó la asociación, pero obviamente quien se lleva los aplausos aquí es el magistrado Gerardo Sarabia, mi amigo, aliado siempre del presidente del Tribunal de Puebla. Y eso no puede ser solo, no puedes hacer las cosas aunque seas el presidente de un estado tan importante como es Puebla. Muchas gracias a la magistrada Norma Angélica por este apoyo siempre. Felicidades, amiga. También al magistrado Adrián Rodríguez Perdomo, gracias compañero y amigo por estar siempre con nosotros. Y bueno, es un gusto estar en Puebla, acompañado siempre del doctor Santiago Nieto, un verdadero experto en la materia electoral y en muchos otros temas. Hemos trabajado en múltiples ocasiones, siempre de una manera gratificante, en apoyo siempre a México, y felicidades por acceder a esta invitación y por estar hoy en Puebla. Muchas gracias, Santiago. Gracias. Saludo también a una persona de casa, al licenciado Carlos Mesa, maestro,
gran exposición la que usted hizo y que nos hace reflexionar y llevar a cabo todas estas situaciones que nos estamos planteando en el país. Muchas felicidades. Gracias. Y a mi amiga, que por alusiones personales tengo que contestarle, ¿verdad? O sea, llega y dice, se avienta todo lo jurisdiccional, toda la historia, toda esta investigación, dice, y el problema pues se lo dejamos al presidente. Entonces, saludo con mucho gusto a Irina Cervantes, magistrada del Tribunal de Nayarit. Un abrazo, amiga, y gracias por estar aquí. Si me permiten, voy a dividir mi presentación en tres partes muy concretas para no aburrirlos tanto, y sabemos que esperamos la participación del doctor Santiago Nieto. Y quisiera yo señalar una cuestión muy genérica de lo que estamos viviendo en el país actualmente, de lo que se está haciendo en los diferentes tribunales electorales e incluso algunos institutos estatales electorales, que no me gustaría mucho meterme en eso, aunque fui 7 años consejero, pero dar una perspectiva general y luego aterrizaría un poco el caso Puebla, si así me lo permiten, y terminaríamos con algunas conclusiones y perspectivas de la justicia electoral en México. La siguiente, por favor. El sistema electoral en México, como ustedes bien lo saben, no voy a entrar mucho en historia, se ve de dos perspectivas. Lo que es la cuestión administrativa, que a nivel local lo ve el Instituto Estatal Electoral, no me gusta llamarlos OPLES, pero es el Instituto Estatal Electoral en el caso de esta entidad federativa de Puebla, y el Instituto Nacional Electoral. Y en la cuestión jurisdiccional lo estamos viendo desde el Tribunal Estatal Electoral y también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de las 5 salas regionales y la especializada. Esa simbiosis que tenemos ahorita no es nueva, ha funcionado por 25 años. Y esos 25 años ha llevado a un trabajo de una sinergia que hemos realizado en la materia electoral, tanto los tribunales electorales locales como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La siguiente, por favor. ¿Qué ha generado el actuar de los tribunales locales? Y aquí es donde le contesto y donde decimos, porque hacemos el 1-2, Irina y yo, de un estudio que realizamos en la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. Fíjense nomás, el 100% de las impugnaciones que se dan a nivel nacional, estamos hablando, porque si me puedo hablar el caso de Tabasco o el caso de Querétaro, donde están confirmados el 100% de las sentencias, pero vamos a hablar una cuestión global. Del 100% de todo lo que se impugna en materia electoral, que fueron más de 12,000 asuntos, el 70% se queda en los tribunales locales. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas están creyendo en una justicia electoral local. Ese 70%, la autoridad jurisdiccional de cada entidad federativa actúa como una autoridad única y primaria. La gente está creyendo en los tribunales electorales. Hay una paz social, y ahorita voy a lo de la paz social, pero hay una paz social en la cual la gente ya no se va tanto a la violencia. Es más, no ha visto una muerte por casos de sentencias que ha emitido un tribunal local. No existe en los 25 años. Hay un 30% que sí se va a la justicia electoral federal. Hay esa, y qué bueno que se vaya, porque ahí tenemos un 93.9 de confirmaciones. Desde Baja California hasta Yucatán, Quintana Roo, todos tenemos un 93.9 de confirmaciones de lo que hacemos los tribunales electorales. Es importante señalarlos y es importante que se digan, porque saben que aquí en Puebla nos quitaron ese derecho, o se los quitaron a ustedes. Y si quieren nos brincamos el caso Puebla porque son muchos, pero bueno. He sostenido que los tribunales
han sido eficaces, han sido eficientes. Si me permites en la siguiente, por favor. Muchas veces vemos un divorcio tan grande entre gobierno y sociedad. Y podemos hablar del gobierno federal, del gobierno estatal, de los municipales, podemos hablar del gobierno del poder legislativo, podemos hablar del poder judicial o del ejecutivo. Creo que tenemos que ahora, como lo está haciendo el Tribunal de Puebla, hacer eventos como este. Hay que acercarnos a la sociedad, hay que ver en la ciudadanía las necesidades que se están dando. No podemos estar y ser unos magistrados o jueces en una habitación de 3x3 y emitiendo sentencias. Tenemos que sentir qué es lo que está viviendo la sociedad para llevar a esto. Y en ese orden de ideas, decía ahorita, ¿qué es esa correlación entre tribunales y la democracia? La paz social. El que hoy estemos nosotros aquí reunidos y podamos venir a decir lo que nosotros consideremos o lo que estamos viviendo, en gran medida es porque hay una paz social. El primer objetivo del legislador al crear tribunales como los tribunales estatales electorales es que se respetara el voto ciudadano, que a través de la sustanciación y resolución de las controversias jurídicas fueran en apego a derecho. ¿Y saben por qué lo estamos haciendo así? Porque ha habido una capacitación enorme. En 2 años y medio que tenemos en la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, se han tratado de cambiar las cosas para un mejor bien, para traer una paz social a los diferentes eventos de nuestras sentencias, que esas sentencias no se contradigan con el derecho. Y eso es importante decirlo y señalarlo, porque cuando los magistrados o los jueces hacemos una sentencia, la tenemos que hacer con ese apego a derecho, con esa legalidad. ¿Y quién lee una sentencia? ¿El ganador o el perdedor? El ganador se va a los puntos resolutivos y dice: hijo, gané, gracias, y sale corriendo. ¿Y el perdedor? ¿Qué es lo que busca? A ver dónde hiciste mal, en dónde te equivocaste, dónde no te apegaste a derecho. Por eso nosotros tenemos que hacer sentencias muy sensibles, muy apegadas a derecho, para que cuando alguien lea esa sentencia se dé cuenta por qué no ganó y no se quede esa sensación de insatisfacción. Y eso es mucho de lo que nosotros hemos venido haciendo. Fíjense, nosotros trabajamos una paz social a través de nuestras sentencias, pero también trabajamos una cuestión que es una democracia sólida, buscando esa democracia sólida. Y esa democracia sólida también te da una estabilidad económica y se le da a todos. Podemos ver que esta paz social brinca a una justicia social para tener una democracia sólida y que la gente pueda verdaderamente buscar buenos empleos, buscar un trabajo, que haya cultura, que haya arte y que todas estas sensaciones se brinden, porque es muy fácil decir, ¿sabes qué? Yo ya emití, los magistrados hablamos a través de nuestras sentencias. Pues sí, cierto, pero hoy también tenemos que venir a defenderlas en foros, no en medios de comunicación, que también es importante, pero tenemos que decirle a la ciudadanía por qué se hacen este tipo de sentencias, o por qué no podemos hacer una cosa y por qué sí podemos hacer otra. La siguiente, por favor. La siguiente. Hemos tenido una constante capacitación. El año pasado, solamente por la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se logró capacitar a más de 2,000 personas. Somos 1,300 trabajadores de la justicia electoral en todos los estados. Al día de hoy somos 120 magistrados locales, de los cuales se van a renovar algunos. Si ustedes tienen mayores datos, yo traigo otros números, pero el lunes la Jucopo se estará reuniendo y
el martes se estarán designando los nuevos 21 magistrados. El caso de Puebla no es renovación, pero tenemos en otros 17 estados donde se va a renovar. Y es importante que busquemos perfiles que sean ad hoc, que tengan una carrera judicial. ¿Y qué hizo la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Muy sencillo. Aquellos consejeros que brincamos, que fue mi caso, a ser magistrados, nos capacitaron en el área jurisdiccional. Aquellos personas que estaban en el área jurisdiccional se les capacitaron para entender la materia electoral. Entonces, hay una capacitación constante. Fíjense nomás, el 79% de los magistrados que estamos en la justicia electoral local tiene un posgrado. ¿Qué hacen los magistrados cuando no hay proceso electoral? Pues les voy a decir que es igual de trabajo que cuando hay proceso electoral, capacitando, teniendo foros, teniendo estas tareas, los talleres, ir a los municipios. Pues simplemente aquí de los 217 municipios que se tiene el Estado, pues si Gerardo, Norma y Adrián se ponen a recorrerlos, pues ahí les encargo, ¿no? Alrededor de 70 cada uno, para llegar a llevar esto lo que estamos hablando de la justicia electoral local. Eso es lo que hace un tribunal. Lo que trabajamos hoy, los talleres, las pláticas, los conversatorios, los observatorios, eso es. Dale la siguiente. Ahí, ¿lo brincamos o le damos? Vamos viéndolo, está bien. ¿Por qué es tan importante para la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana venir el día de hoy? ¿Por qué más de 20 magistrados están aquí? ¿Por qué Gerardo nos convoca? ¿Y por qué están todos ustedes aquí? Porque en el caso muy personal, no me gustó la asunción del INE. Y así lo hice ver en un tuit donde tuve… Gracias. Yo felicito mucho que los poblanos hayan llevado a cabo su elección extraordinaria con 1 millón menos de votos que lo que fue en la ordinaria, pero se llevó. Y señalo que el Instituto Nacional Electoral, no cuestiono que el INE no sea una gran institución, de ahí vengo yo como jurídico en el 97, desde entonces estamos en la materia, pero no era la autoridad que debería de llevar a cabo la elección, voy a empezar. Y por cuestiones que se dan contra el Instituto Estatal Electoral, la asunción por 4 consejeros, tampoco la pudo ver el Tribunal Estatal Electoral. Decía una abuelita, la ropa sucia se lava en casa. Pues bueno, pues no, aquí no fue eso. ¿Y qué hicimos? Porque es muy fácil decir, oye, pues me tocaba, no me tocaba. Bueno, quiero decirles que muy valientemente el tribunal local metió un recurso para ser ellos los que llevaran a cabo la elección, para ser ellos los que entendieran, porque si bien el artículo 40 señala que la máxima, el artículo 40 de la Constitución local señala que la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral es el tribunal local, pues no, la asunción no lo dejó. Entonces, está bien. ¿Qué fue lo que pasó? Que si ya estamos perdiendo ese federalismo. ¿Y por qué es tan importante el caso Puebla? ¿Sería una prueba nada más? ¿O será que ya nos estamos acercando cada vez más al centralismo? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Y si yo no estoy de acuerdo, que ahorita veo a los consejeros, si yo no estoy de acuerdo con el Instituto Estatal Electoral de aquí, porque pues que se lleve la asunción, si no estoy de acuerdo en el tribunal, pues también el día de mañana cuidado los poderes, ¿no? Porque si no estoy de acuerdo con los diputados y si no estoy de acuerdo con el Poder Judicial local y empezamos a ver las dependencias y empezamos a ver que hay desarrollo urbano, desarrollo rural, entonces
Si no empezamos a defender lo nuestro, es muy probable que no lo quiten. ¿Y por qué digo que si es una prueba o si verdaderamente nos estamos acercando al centralismo? ¿Y por qué es tan importante Puebla para toda la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana? Porque aquí ya pasó. ¿Qué sigue? Sonora, Hidalgo, Tabasco, Guerrero, Chihuahua. O sea, creo que tenemos que ponernos a analizar y defender mejor nuestras instituciones. Los que estamos en los cargos son transitorios, el día de mañana nos vamos, pero sí nos van a recordar si hicimos algo bueno o hicimos algo malo. Entonces, yo siento, y así me voy, defendiendo el federalismo, porque es una de las instituciones que nos ha premiado. En Chihuahua todos nos sentimos contentos cuando va alguien a visitarnos, si no pregúntele al doctor Santiago Nieto, lo tratamos muy bien, pues nadie va para allá. Estamos muy lejos. Hoy en la mañana, a las 4 de la mañana tengo que levantar para estar aquí en Puebla a las 5 de la tarde. Y cuando le digo yo a mi amigo Gerardo, oye, ¿cuándo vienes a Chihuahua? No, está muy lejos, amigo. Pues siento que no hay reciprocidad. El caso Puebla es uno de los asuntos más difíciles que hemos tenido nosotros en la asociación. Es uno de los asuntos que nos ha perjudicado más a los tribunales electorales. El no resolver, el tener una tarea y en la cual no puedas hacerla, es difícil. El que nos cuestionen nuestro trabajo, pero sobre todo cuando nos cuestionen el trabajo que no hicimos, es más complicado, es difícil. Nos fuimos de la mano con el Tribunal Electoral y dimos la lucha. No la ganamos por un acuerdo que sacó la Sala Superior, donde decían que solamente ellos iban a ver. No la podían ver las salas regionales porque la misma legislación maneja que cuando hay elección de gobernador, solamente la ve el tribunal local y si se impugna se ve en Sala Superior. Entonces, aquí solamente tuvieron una instancia, la Sala Superior. No pudieron ver otra instancia. En contra de todos los tratados y todas las cosas, nomás hay una. Entonces, ya pasó, démosle vuelta, pero ahora sí busquemos el fortalecimiento de la democracia en México. No nos dejemos ver estas situaciones que solamente premian a un centralismo. Vemos por qué ha batallado o por qué hemos buscado desde la historia de este México independiente de tener esta autonomía o esta soberanía. Yo los felicito a todos ustedes por tener estas elecciones, las ordinarias y las extraordinarias, por tener este estado tan bello, por tener estos 217 municipios, por tener esta legislatura, pero los felicito más porque las instituciones, como fue el Instituto Estatal Electoral de Puebla y el Tribunal Estatal Electoral de esta entidad, están de pie, están firmes para seguir trabajando por la democracia en México. Yo quiero felicitarlo mucho por eso, amigo. Voy a tener como 3 conclusiones porque no me quiero ir, pero empiezo con la primera. Fíjense que, la siguiente por favor, hay una situación difícil. A los consejeros de los institutos estatales electorales los nombra el INE, el Consejo General. Muy bien, vamos a quitarle esa facultad que se tenía en los estados, en los congresos. Ahora se la damos al INE. Pero les paga el Estado. Entonces, ¿son del Estado o son de la Federación? Bueno, vamos a ver a los magistrados. A los magistrados vamos a nombrarlos el Senado, pero le paga el Estado. Y entonces,
El caso Aguascalientes. Aguascalientes fueron nombrados en el Senado de la República 3 magistrados, Salvador, Claudia y Jorge. Y no pudieron tomar posesión hasta 5 meses después porque el gobernador no quería. El caso de Yucatán, no había dónde instalarse. Tardaron 2 meses, sesionaban en un restaurante. El caso de Nayarit no lo quiero decir porque está Irina. Pero sesionaban, fíjense, tomaron un acuerdo donde sesionaban en privado lo que debería ser público porque estaba muy feo el lugar. No había. El caso Morelos. Se enoja el gobernador y no da las administraciones, no paga. Pues es algo que ya se estableció, se puso y se batalla. ¿Saben lo que hizo Chiapas? No les pagaban, tenían deudas, bajaron las cortinas y cerraron el tribunal y dijeron por falta de pago. Cerraron el tribunal. ¿Y cómo vas a cerrar un tribunal? Pues no puedo. Ya nos cortaron la luz, el agua, no tenemos el teléfono, tenemos demandas laborales y cerraron. Hay situaciones en las cuales tenemos que trabajar. Si hubiera un ramo como el tipo 33 para pagarle a los municipios, lo que sea, nosotros costamos, todos los tribunales del país costamos 1,486 millones de pesos. Eso es lo que cuesta la justicia electoral local. La sala superior salió un poquito arriba de 3,000 millones de pesos. Entonces, esta situación tenemos que verla y saber qué es donde debemos de trabajar y por qué debemos de trabajar en ella. La siguiente, ¿qué debemos de usar? A ver, sí, se gasta mucho en la democracia, sí, se gasta mucho en los tribunales, sí, en los soples, en los partidos políticos, sí. Pues vamos usando nuevas tecnologías. Le tenemos miedo. Ahorita bien señalaba el licenciado, se cayó el sistema. No queremos hacer ni las notificaciones vía electrónica, menos el voto electrónico. Pero hace un par de meses se llevaron las elecciones en la India y 900 millones de personas votaron en voto electrónico. ¿Y saben cuántos problemas hubo? Ninguno. Pero nosotros ya le estamos viendo que todo es malo y que las situaciones no se dan. Nuestra democracia o nuestras autoridades electorales están siendo realizadas a través de la desconfianza. ¿Cuántos partidos políticos tiene Puebla? 8, 10, 11 partidos políticos. Dice nomás, vas a una casilla a votar. ¿Cuántas personas puede poner cada partido en una casilla? 2. Hay 22 personas nada más ahí. ¿Cuántos funcionarios están? Presidente, secretario o 2 secretarios, ahora en las concurrentes, los escrutadores, observadores, los RG que le llaman los partidos políticos, representantes generales. O sea, en una casilla hay más de 30 personas cuidando el voto de una sola persona. Fíjense en la desconfianza que tenemos entre nosotros mismos. En Suiza se vota toda una semana y la única que cuida es la secretaria del ayuntamiento. Eso es lo que se tiene. ¿Por qué no empezamos a ver juicios en línea? ¿Por qué no puede ver la ciudadanía lo que presentó una demanda en forma electrónica? ¿Por qué le tenemos que decir a todos esos 216 municipios que tienen que venir al municipio de Puebla de Los Ángeles a presentar una demanda? ¿Por qué no lo puede hacer vía electrónica? ¿Por qué los tenemos que hacer gastar y todo el mundo para empezar a trabajar este aparato tan importante y tan grande que se tiene? La siguiente, por favor. Esta autonomía financiera a la que hablaba, en días pasados, a través de una iniciativa que hizo la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, a través del magistrado Luis Manuel Muñoz Cuautle, se presentó en el Congreso
de la Unión, ¿qué es lo que verdaderamente se necesita para trabajar? No es la desaparición, no se debe desaparecer las instituciones. Si ya tienen trabajando 25 años y ha funcionado, vamos a fortalecerlas. El fortalecimiento sí, la desaparición no. Busquemos cómo fortalecer esto. Y eso nos lleva a que trabajemos con la ciudadanía. Lo que no se ve, no se valora. Si no vemos a las autoridades trabajando, no vamos a valorar. Por eso es tan importante que hoy esté el Instituto Estatal Electoral de Puebla aquí, que esté el Tribunal Electoral y los demás tribunales, porque de esta forma estamos dando la cara a la ciudadanía y estamos trabajando en pro de ello. La siguiente, ¿cuál va a ser el papel de los tribunales electorales de la República Mexicana? Los 32 tribunales electorales. Fortalecer la democracia a través de nuestras sentencias. Subir de ese 93.9 que tenemos en la actualidad a llegar a un 100% de confirmaciones, como bien lo ha hecho Querétaro y lo ha hecho Tabasco. Darle la oportunidad a Puebla en que hagan sus propias elecciones y ver de esa confirmación que han tenido. Fíjense nomás en Puebla, en la elección anterior, alrededor de 405 asuntos les llegaron, de los cuales fueron impugnados alrededor de 100 y tuvieron una confirmación arriba del 94%. Era necesario quitarle a Puebla o al Tribunal Electoral esa oportunidad de designar a sus propias autoridades. En un humilde punto de vista, yo creo que no. Yo creo que nosotros estamos de pie y estamos frente a la ciudadanía para poder trabajar en ello. Y por eso los exhorto, y por eso quiero decirle que un sistema democrático no solamente es para nosotros, un sistema democrático es para las nuevas generaciones. Y para velar por este sistema, por este federalismo, yo los exhorto a trabajar, a que sigamos haciendo esa simbiosis, de trabajar por un mejor México, que todo esto sea por el bien de todos nosotros, que sea por el bien de las nuevas generaciones, que sea por el bien de Puebla, pero siempre, siempre, siempre sea por el bien de México. Muchas gracias. A todas y todos. Primero, agradeciendo pues la invitación del magistrado Gerardo Sarabia, muchísimas gracias, del Tribunal Electoral de Puebla, Norma Angélica, por supuesto, Sandoval, muchísimas gracias, magistrado, por la invitación, a la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, César Wong, claro, a Irina Cervantes, y bueno, por supuesto, pues agradeciendo haber tenido la oportunidad de estar en esta mesa también con Carlos Mesa. La presencia de José Luis Ceballos, por supuesto, de Eva Barrientos, Gustavo Ansaldo fue alumno mío, pues, quiere decir que ya me da mucho gusto que sea presidente del Tribunal Electoral, y también quiere decir que los años ya pasaron, ¿no? Al final, Marcos Rodríguez, muchas veces que hemos estado trabajando temas juntos desde hace ya muchos procesos electorales, y bueno, pues agradeciendo pues la presencia de todas y de todos ustedes, magistradas, magistrados, consejeros, consejeras y académicos y personas que están presentes. Un saludo, por favor, al señor gobernador del estado, Miguel Barbosa, por parte de la Consejería Jurídica. Creo que lo primero que tenemos que plantear para discutir una reforma electoral tendría que ser ¿para qué queremos una reforma? Voy a dividir mi exposición en tres partes: retrospectiva, una parte introspectiva y otra parte prospectiva, para tratar de analizar cuáles serían los caminos que se tenían que seguir en un tema de una reforma en materia electoral. Debo agradecer también la invitación para hablar sobre temas electorales, en razón de que
mis nuevas competencias tienen que ver con algo diferente, evidentemente el lavado de dinero, el combate a la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, pero hay temas de vinculación entre lo electoral y la corrupción que finalmente hoy quisiera discutir y plantear frente a ustedes, y la necesidad de tener respuestas con visión de Estado a las problemáticas de la democracia en México. En ese sentido, la parte retrospectiva a la que me quisiera referir es ¿para qué tuvimos las reformas electorales? La primera generación de reformas electorales, 77, 87, etcétera, 86, estuvieron pensadas en un mecanismo para ampliar la pluralidad política a partir de la representación proporcional. La segunda serie de reformas, 90, 93, 94, 96, estuvo pensada en un mecanismo para mejorar las condiciones de equidad en la contienda electoral, para construir la institucionalidad electoral en el país, lo cual incluye los órganos jurisdiccionales a nivel federal, local, los órganos administrativos a nivel federal, local, y también los órganos de procuración de justicia penal electoral. Las reformas del 2007 tuvo un objetivo muy claro: establecer un modelo de comunicación política. Y la reforma de 2014, yo creo que tendríamos que empezar a reflexionar a partir de ahí, tenía dos objetivos: evitar que los gobernadores se metieran en los procesos electorales y, por otro lado, reducir el costo de los procesos electorales. Si somos muy objetivos con esa reforma, ninguno de los dos objetivos se consiguió. Lo que tendríamos que preguntar entonces, ¿qué sí funcionó y qué no funcionó para entonces establecer cuáles son los caminos para una reforma electoral? Y yo plantearía, ¿qué ha funcionado 2014 a 2019? Pues si vemos los resultados electorales, el 70% de las elecciones a nivel de gobernaturas de los estados ha terminado en una alternancia del ejercicio gubernamental. Y eso es fundamental y habla, creo que, de la solidez del sistema. Segundo, ¿qué ha funcionado? Yo creo que los mecanismos de protección de los derechos político-electorales se han consolidado. Creo que hemos avanzado, o se han avanzado en temas de interpretación judicial de corte electoral. Y creo que también tendríamos que analizar los propios resultados electorales de 2018. ¿Qué resultados, por qué tuvimos en 2018 los resultados electorales que tuvimos? Yo, la hipótesis que defendería frente a ustedes tiene que ver con tres elementos. Primer elemento, el carisma de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, en la elección que menos votos tuvo el 32% de la votación, y esto es algo que quisieran partidos políticos históricos hoy en día en México. Segundo, el hartazgo de la sociedad mexicana por los temas de corrupción que se vivieron durante el gobierno pasado. Y tercero, la fortaleza del sistema electoral. Es decir, los resultados electorales de 2018 son resultados de que los votos se cuentan y se cuentan bien, y de que hay una solidez institucional para poder desarrollar un proceso electoral a pesar de las tentaciones que tengan gobiernos y partidos políticos para efecto de encaminar hacia sus propios beneficios los procesos. Ahora, ¿qué temas tenemos de negativos para empezar a reflexionar sobre las debilidades institucionales? Creo que la violencia, no solamente violencia política de género, sino en general la violencia en las elecciones es un tema a reflexionar. Pensemos en Puebla en 2018. El Tribunal Electoral resolvió si era o no determinante y dijo que no, pero de que se acreditó que hubo actos de violencia, hubo actos de violencia. Y por tanto necesitamos reflexionar sobre ello. Segundo, ¿qué temas fueron planteados en las elecciones de 2017, por ejemplo, y 2018? Temas de propaganda negra en las campañas electorales, asuntos vinculados con las redes sociales, temas vinculados con la compra, coacción del voto, condicionamiento de programas sociales, etcétera. La pregunta es, dentro del problema electoral o de la dinámica electoral, ¿los institutos electorales locales o los tribunales electorales locales son problema? La respuesta es no. Entonces la pregunta es, ¿para qué queremos reformar o desaparecer algo que no es un problema? En todo caso, tenemos que enfocarnos a los verdaderos problemas que tenemos en el sistema electoral, y por tanto me gustaría ir a la segunda parte, que sería una visión más bien introspectiva. Se han presentado varias reformas y varias iniciativas de reforma electoral. Tenemos que preguntarnos para qué y qué es lo que están buscando.
Revocación de mandato, creo que ya se ha avanzado en esta materia. Dieter Nolen, incluso en alguna publicación, señalaba que México tenía que generar una idea de revocación de mandato con la finalidad de acortar los sexenios cuando esos sexenios se fueran deslegitimando de forma rápida y transitar de un modelo presidencial a un modelo parlamentario en la última parte del sexenio. Esto nos puede parecer exótico o no, pero bueno, fue un autor de la talla de Dieter Nolen el que hizo el planteamiento para México, y lo hizo para México. Creo que revocación de mandato, creo que se ha avanzado bastante en la idea. Al final del día se trata de perfeccionar la democracia, no solamente desde la óptica representativa, sino a través de los mecanismos de democracia directa, y ahí está el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato, la iniciativa popular, etcétera. Segundo tema, la consulta popular. Yo creo que hay un interés genuino de que los mecanismos de consulta popular puedan funcionar para lo que fueron diseñados en el entorno constitucional. Y ahí es donde yo creo que los institutos electorales locales y los tribunales electorales locales adquieren un papel relevante. ¿Por qué? Porque en esos espacios es donde, digamos, si vemos la dinámica normal de un plebiscito, de un referéndum, muchas veces se trata de temas de interés local. Por tanto, la reforma constitucional que tuvimos para modificar el artículo 35 de la Constitución y establecer ese procedimiento absolutamente abigarrado de consulta popular que hoy tenemos en la Constitución, la verdad no sirve de nada y es mera simulación. Tan es así que en 2015 se intentaron 4 preguntas por parte de 4 partidos políticos, el PRI, el PAN, el PRD y Morena, para que llegaran a la consulta popular, y después de que el INE tuvo que verificar las firmas, que se habían tenido que conjuntar las firmas por parte de los partidos políticos, la Corte declaró que las preguntas eran inconstitucionales. Yo creo que debíamos de haber empezado entonces al revés, que la Corte determinara si la pregunta era válida para efecto que después hacer el trabajo administrativo de la autoridad electoral y no desperdiciar recursos en algo así. Pero yo diría algo más, yo no creo que la Corte tendría que pronunciarse sobre ello, porque se trata de un mecanismo de consulta popular. Creo que en todo caso lo que se necesita es cambiar los umbrales para que haya mayor posibilidad de desarrollar consultas populares y, por supuesto, que se fortalezcan las competencias de los institutos electorales locales y los tribunales en esta materia, que muchos de los estados, por cierto, ya lo tienen. Y bueno, y la última pregunta, el último planteamiento de iniciativas que han llamado más la atención, tiene que ver con el tema de la austeridad y la desaparición de los institutos electorales locales. Para ponerlo en una cuestión, yo soy de los que piensa que tenemos que reducir el financiamiento a los partidos políticos, pero también hay que ver la problemática que tenemos del otro lado. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Si el principio es austeridad y lo que queremos ahorrar, la pregunta es ¿cuánto nos cuesta el proceso? El Instituto Nacional Electoral cuesta 18,000 millones de pesos, datos de 2018, más 6,000 millones de pesos, datos de 2018, para partidos políticos. Estamos hablando de 24,000 millones. Súmenle los 6,000 millones de los partidos políticos a nivel local, estamos hablando de 30,000 millones, y súmenle lo que cuestan los soples, que serían por ahí de 3,800 millones de pesos, datos de 2018. Sumémosle el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, FEPA de las fiscalías locales, y pues vamos a tener ahí el conjunto. Realmente el gasto importante en la materia electoral se da en el Instituto Nacional Electoral, por sus propias condiciones de un órgano nacional, y en los partidos políticos. Si se reforma la fórmula de asignación de presupuesto de los partidos políticos en la Ley General de Partidos, con eso podemos ahorrar entre 4 y 6,000 millones de pesos. La pregunta es si los partidos lo van a aceptar. Y la pregunta es, ¿de veras queremos quitar 3,000 millones de pesos de los institutos electorales locales? Ese dinero va a tener que ser utilizado para la creación de, por lo menos, oficinas municipales en el Instituto Nacional Electoral, cuando tenemos además la problemática que los distritos federales evidentemente no corresponden con las dinámicas municipales. Por tanto, sería un mayor gasto desaparecer a los institutos electorales locales y ese dinero no se iría a programas de corte social, sino tendría que irse a la organización electoral en el Instituto Nacional Electoral.
creo que, insisto, en un análisis introspectivo de las iniciativas, en realidad, pues no, en este caso en particular, me parece que no está resolviendo un problema y, digamos, no resolvemos el para qué, ¿no? Si el tema es un tema de austeridad, creo que podemos redefinir varias cosas. Por ejemplo, estructuras. Yo no creo que tengan que ser homologadas todas las estructuras de todos los institutos electorales locales. Son diferentes dependiendo de las propias capacidades y necesidades de cada entidad federativa. A lo mejor habrá estados donde sí se necesitan 7 consejeros, consejeras, a lo mejor estados donde no, y entonces variemos esta parte. Variemos la parte de estructura. Pensemos en la necesidad de regulación que tendrá que tener, por ejemplo, el Instituto Electoral de Oaxaca, con 418 municipios indígenas, respecto a una entidad que tuviera únicamente mecanismos de elección vía partidos políticos o candidatos independientes. Bueno, aquí cerraría la segunda parte de la introspectiva y plantearía la parte prospectiva. Y esto, nuevamente, a partir de plantear una reforma, ¿para qué queremos una reforma? Yo creo que, y lo digo con todo respeto, en un órgano, en una reunión de autoridades electorales, yo creo que nos falta autocrítica. Sí es importante generar una autocrítica respecto a lo que sucede en los espacios institucionales de la democracia. Y eso incluye lo electoral, pero incluye temas que van más allá de lo electoral. Es decir, hay que entender que la democracia no termina solamente en los ámbitos de la democracia electoral, sino también se conjuga con algo que decía la magistrada Irina hace un momento, los temas que tienen que ver con igualdad sustantiva, los temas que tienen que ver con evitar la compra de votos en casos de pobreza o de marginalidad, o temas que tienen que ver simple y sencillamente con el combate a la corrupción. Creo que uno de los temas centrales está ahí, o la tesis que yo quisiera defender frente a ustedes y forma parte de ese libro de memorias sobre la Fiscalía Electoral, tiene que ver con que hay una vinculación entre corrupción y elecciones. No siempre, no es determinante en todos los casos, pero tenemos por lo menos 3 mecanismos en donde se puede desarrollar corrupción desde lo electoral. Primero, a partir del peculado electoral y el desvío de recursos públicos para fines electorales. Segundo, que es un tipo de corrupción. Segundo, a partir de la presencia de grupos de delincuencia organizada en los procesos electorales, particularmente con el financiamiento a nivel municipal y el flujo de recursos en efectivo. Y tercero, el financiamiento privado que se da por parte de grupos empresariales para efecto de dar dinero a las campañas electorales y tener contrataciones futuras. Sucedió la estafa maestra, parte del dinero de la estafa maestra, pensando en el primer ejemplo, tuvo que ver con desvío de recursos hacia el sistema electoral. Y esto me trae a colación el planteamiento de Luis Carlos Ugalde, el planteamiento de María Amparo Casar, el planteamiento incluso Mexicanos contra la Corrupción, que han señalado que con datos del Banco de México, cuando hay un proceso electoral tenemos 6 veces más flujo de efectivo en un estado que cuando no hay proceso electoral. Esto hay que llamarlo en la atención y es de los temas de autocrítica que tendríamos que estar viviendo. Por tanto, si la problemática tiene que ver con corrupción, tiene que ver con financiamiento ilícito, tiene que ver con financiamiento privado ilegal, rompiendo los topes legales, creo que la solución hay que reconocer también que va más allá de lo electoral. Es decir, los problemas de corrupción de servidores públicos pasan porque los sistemas nacional anticorrupción y estatales anticorrupción funcionen. No le podemos dar esa facultad al INE o a los institutos electorales locales para efecto de que sancionen la corrupción del servicio público. Eso no es su espacio competencial, eso es algo que va más allá de lo electoral. Lo mismo sucede con la delincuencia organizada. No podemos exigirle a las autoridades electorales que tengan una posición de dureza en los casos de delincuencia organizada, porque ese tipo de cuestiones, la seguridad, le compete a otras instancias del Estado mexicano. Las instancias de seguridad, de procuración de justicia y de impartición de justicia. Ahí, por supuesto, sí, la parte de las fiscalías electorales va a ser importante, pero la Fiscalía Electoral tendrá que estar ligada con la Fiscalía Anticorrupción y a su vez con la Fiscalía General de la República en un modelo de sistema y de homologación para generar una política criminal de Estado. La política criminal de Estado por lo menos debe tener seguridad, prevención,
procuración de justicia, impartición de justicia y ejecución de penas. Y tiene que ser una mecánica que implique inteligencia financiera, inteligencia militar, ejercicios de seguridad pública, coordinación y, por supuesto, temas como el congelamiento de cuentas de los grupos delincuenciales. Pero nuevamente el tema va más allá de lo electoral. No es reformando, no es desapareciendo a los institutos electorales locales como vamos a poder atacar los temas vinculados a la corrupción. Yo creo que los otros dos problemas que yo veo, la cercanía con los gobiernos. Efectivamente hay cercanía en muchas ocasiones con los gobiernos, sin embargo lo que necesitamos es perfeccionar los diseños institucionales para evitar que exista esta cercanía. ¿Cuál es una salida? Ya lo han comentado aquí, tanto la magistrada Irina como el magistrado Saravia, tiene que ver como Carlos Mesa, tiene que ver con el presupuesto. Es decir, la autonomía pasa también por diseños de autonomía presupuestal para efecto de que no solamente hablemos de autonomía técnica de gestión, sino también autonomía presupuestal. En la medida en que los diseños institucionales sean mejores, habrá mejor posibilidad de poder enfrentar los temas de presión que puedan verse, y no como se diseñó en el modelo en el cual se tiene que negociar anualmente o mensualmente el presupuesto con las secretarías de finanzas de los estados. Eso al final del día lo que está haciendo es afectando la capacidad autonómica de las instituciones. Y el último tema que vería, bueno, hay un tema muy importante, el tema de pobreza y marginalidad, mientras sea un tema de costo-beneficio, y a una persona, el vender el voto le representa a una persona comer o no comer una semana, vamos a seguir teniendo ese problema. Y por tanto, nuevamente la resolución del problema tiene que ver con programas sociales, tiene que ver con presencia de desarrollo social en las regiones, con desarrollo rural y tendría que ver también, evidentemente, con la parte de procuración de justicia, tanto electoral como ordinaria. Y toco el último tema, megadata y redes sociales. El profesor Harari, en estos libros fantásticos de Homo Deus y de Lecciones para el siglo XXI, plantea que uno de los temas centrales de la democracia y de la vida tiene que ver con el desarrollo de la infotecnología. Y evidentemente también de la biotecnología, pero me referiré a infotecnología. Brexit o las elecciones de Estados Unidos fueron marcadas por la presencia de Cambridge Analytica en los procesos electorales a partir del uso de los datos que tenemos en las redes sociales, particularmente en Facebook. Y por tanto se supo cuáles eran los gustos de los electores a partir de los datos que se introducían a un sistema de metadata y a partir de ahí se les mandaba la información que querían las determinadas personas para ir influyendo en las preferencias electorales. Esto se intentó en México. Si ustedes recuerdan, en 2018 hubo llamadas telefónicas en donde hacían preguntas respecto a Andrés Manuel López Obrador. Y la primera pregunta era muy crítica, la segunda medio crítica. Si ustedes apretaban el número 1, la base de datos ya sabía que había una persona contraria a Andrés Manuel López Obrador y por tanto no había necesidad de mandarle propaganda. Si era el número 2, entonces eran personas que podían ser influenciadas y si era el número 3, como fue mi caso, que éramos los que colgábamos, entonces era claro la cercanía con Andrés Manuel López Obrador y por tanto la preferencia política hacia López Obrador. Pero el hecho de teclear 1, 2 o colgar mandaba mensajes a este servicio de metadata para poder generar campañas electorales diseñadas respecto a la persona en particular. Esto yo creo que es un tema vinculado con la democracia, es un tema vinculado con el desarrollo tecnológico, es un tema vinculado con las redes sociales y con la transformación incluso en el propio modelo de comunicación política, que es algo que tendríamos que reflexionar. Si mantenemos este modelo de comunicación política republicano, lo ampliamos para cubrir redes sociales o lo retiramos para tener un sistema más liberal en radio y televisión.